Pregunta, ¿debe la iglesia como tal ajustarse a los cambios de los tiempos? Yo creo que uno como persona, como cristiano, debe estarse renovando. Ahora, cuando hablo de debemos renovarnos, debemos mejorar. O sea, debemos ser mejores individuos, mejores esposos, mejores padres, mejores hijos, mejores vecinos, mejores personas, sí, es exactamente eso, mejores personas, mejores ciudadanos. No estamos en contra de eso, todo lo contrario, debemos renovarnos. La pregunta no va dirigido a que si debemos o no renovarnos, sino si como creyentes o como iglesia nosotros debemos ajustarnos a los cambios a que está sufriendo la sociedad. Déjeme decirle que esta es una pregunta muy, muy delicada. Por supuesto que sí. Puesto que los tiempos, el matrimonio, la familia, la sociedad en sí, está experimentando cambios muy significativos. Por ejemplo, el matrimonio. Por décadas, por muchas décadas, el matrimonio fue considerado una institución divina, y lo es, y lo sigue siendo. Pero al menos era valorada como tal. Por algunos era considerado un sacramento, algo sagrado, algo que era esperado con ilusión, por las novias, por ejemplo, por las damas, por las mujeres. Era esperado, era el sueño de toda mujer, e inclusive de todo hombre, y por supuesto, de todo padre. Pensar en, bueno, ya mi hija está en una edad casadera, vamos a presentarla a la sociedad. Algo que se hacía, yo no sé si usted sabe, pasaron los 15 años. La fiesta de 15 años era para presentar a la moza, a la señorita que ya se estaba convirtiendo en mujer, a la sociedad, y quizás viniesen algunos jóvenes también a comenzar a cortejarla, etc. Pero era la ilusión de toda mujer. El matrimonio era la ilusión de todo hombre, y qué decir de los padres, ¿verdad? Ver a pensar en su hija, entrar de blanco a la iglesia, casarse con un buen hombre, o pensar en la posibilidad de que su hijo, en el cual habían invertido tanto tiempo, ahora pudiese conocer a una mujer, una buena mujer, y casarse y formar su propio matrimonio y su propia familia. Era una ilusión también para los padres. De hecho, muchos padres decían, la única manera en que mi hija pueda salir de esta casa es vestida de blanco, y para una iglesia. La única manera en que mi hija pueda salir de esta casa es vestida de blanco y casada, decían los padres de la joven hace ya mucho tiempo. El novio, cuando llegaba el momento, ¿verdad?, en su ilusión, hablaba con su padre, con su progenitor: mira, papá, que hay una muchacha así, la conocí en la universidad, la conocí en el colegio, hemos estado hablando, hemos estado conversando, y yo quisiera hacer la petición de mano, papi o papá, y yo quiero que busquemos una cita y que vayamos un día y que hablemos con los papás de ella, porque yo quiero comenzar a cortejarla. Oiga, cuando usted se da cuenta que su hijo o su hija hoy en día tiene una pareja, bueno, ya es como la 10ª que ha tenido, ¿verdad? Ni siquiera nos damos cuenta de cuántas parejas han tenido nuestros hijos o los jóvenes de la sociedad hoy en día.
Pero antes era así. El novio, el joven, hablaba con su progenitor, le contaba lo que estaba pasando, ¿verdad? Y juntos iban a la casa de los padres de la novia a pedir permiso para empezar a cortejarla y posteriormente, dependiendo del tiempo que hubiera pasado, se volvían a reunir y hablaban de la fecha de la boda y ponían una fecha y se organizaban, en cuál iglesia, cuántos invitados, etcétera. Bueno, y hasta que llegaba la boda. Eso era antes. Hoy las cosas han cambiado, ya el matrimonio no es una opción de vida. Las nuevas generaciones no ven el matrimonio como una opción. Parece que más bien es una relación detestable. Ya no es una opción viable. Algo a lo que las personas aspiren en algún momento casarse. Es más, hoy los jóvenes cambian de pareja, perdónenme la expresión, pero hoy las personas cambian de pareja como cambiarse la ropa interior todos los días. Mira, hoy están con una, hoy terminan, mañana están con otra, hoy están con uno y mañana están con otro, si es que no están con varios o con varias personas a la vez. Ya las relaciones sexuales no son, las relaciones sexuales fuera del matrimonio no son ilícitas o no son consideradas como algo que pueda estar sujeto a vergüenza. Todo lo contrario. ¿Y vos qué, con cuántas has estado? Pues esta semana estoy como con 4. ¿Y vos con cuántos has estado? Mira, hoy la noche tengo una cita y mañana tengo otra, ¿verdad? Parece ser que eso es lo que está en boga. Los padres ya no tienen nada que ver, como decía antes, con las parejas de sus hijos. Ni se dan cuenta cuántas parejas han tenido. Y de repente le pregunta a la mamá, la hija, mira, ¿y cómo está Roberto? Y le dice, ¿cuál Roberto? Y dice, pues tu novio. No, mi novio no es Roberto. ¿Cómo que no? No, es Marcos ahora. Es así, porque los tiempos, dice, han cambiado. Ya la unión libre y el concubinato está a la orden del día. Mamá, me voy. ¿Por qué? Porque me voy a juntar con fulano de tal. Mira, mamá, voy a traer una muchacha, me junté con ella y me la voy a traer aquí para la casa. Así nada más te lo comunican, ¿verdad? Entonces, eso es lo que está al orden del día, ¿verdad? Algunos no quieren tener hijos y otros tienen hijos bajo un concepto así como comunal, como municipal, y a veces yo pienso que hasta internacional, ¿verdad? Porque tiene hijos de un nicaragüense, de un hondureño, de un norteamericano, de un argentino y un italiano, ¿verdad? Entonces como que todo es así, con uno y con otro, o con una y con otra. Eso es lo que está pasando hoy. Parece ser que esos son los cambios de los que estamos hablando. Entonces ya no es pecado, inclusive, tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Eso es absurdo, eso es ridículo. ¿Quiere que le diga lo que es pecado? Lo que es pecado es tener hijos. Entonces no importa si tú tienes relaciones sexuales. Es más, si empiezas a los 10 o a los 11 años, la Organización de los Derechos Humanos nos concede ese derecho. El pecado es tener hijos. Lo inteligente es evitarlos. Lo absurdo es tenerlos. Hoy el matrimonio, la unión libre es posible, inclusive entre personas del mismo sexo. Entonces ya el matrimonio no es heterosexual. Ahora el matrimonio se llama el matrimonio de género, hombre con hombre, mujeres con mujeres, con menores de edad, algo por lo que se está luchando, ¿verdad? Para legalizar. Ya algunos países han legalizado el matrimonio con menores de edad, o las relaciones con menores de edad. Con animales o cualquier otra cosa. La familia. Bueno, ya la familia no es la unión de los padres en plena comunión con los hijos. O sea, la familia era la unidad de los miembros que la conforman. De hecho, ya no hay familias funcionales. Ya no hay familias donde los miembros cumplen con las funciones que le corresponden. Los padres, los hijos, los padres. No, ya no es así. Ahora las familias son totalmente disfuncionales.
con un padre, con una madre, uno por un lado, el otro por el otro, y los hijos en medio, aunque vivan en la misma casa. Nunca desayunan juntos, nunca almuerzan juntos, nunca toman el café de la tarde juntos, nunca cenan juntos, no coinciden nunca en la casa, porque cada quien está en lo que le corresponde, en lo suyo. O sea, ya la familia no es la unidad de, si acaso a veces se ven, mira, te veo más gorda. Mira, ya mamá, yo no estoy más gorda, es que usted tiene como 2 meses de no verme. O como le digo un hijo a su papá, papá, te veo más viejo. ¿Cuándo se dio cuenta que estoy más viejo? Tengo 4 meses de no verte. Las familias no son familias funcionales, ahora son familias disfuncionales. Familias donde solo se cuenta con uno de los padres. Ahora se habla de jefe de hogar o jefa de hogar. Solo se cuenta con uno de los padres porque uno de los dos abandonó el hogar. Familias de género conformadas por personas del mismo sexo. Simplemente familias conformadas por una pareja o una sola persona con hijos o inclusive sin hijos. En mi cabeza no me puede caber que haya una familia sin hijos, porque la familia es la unión de los padres en plena comunión con los hijos, de manera que si no hay hijos, no hay familia, hay un matrimonio. Pero esos son los conceptos que se están manejando hoy en día. Entonces son familias conformadas por una pareja o una sola persona con hijos o sin hijos, o una familia donde los hijos son sustituidos por mascotas. Entonces viene la señora, muy, muy lindo, muy bonito y todo, como usted quiera decirlo, estos son mis hijos, y aparece un perro, se llama Bobby. Entonces, y un gato y un perico, estos son mis hijos. No necesariamente porque no pudieron tener hijos, sino porque no quisieron tenerlos, y adoptaron a sus mascotas como si fueran sus hijos. La sociedad, bueno, la sociedad en que vivimos es una sociedad totalmente liberal, regida por los derechos humanos, donde cada quien vive su vida a su manera, como se le pegue la gana, vivirla. Donde lo que rige a las personas es el beneficio propio y la autosatisfacción personal, o inclusive, ¿por qué no decirlo?, el materialismo. Una sociedad donde cada quien vive como se le pegue la gana, sin restricciones morales, mucho menos espirituales. Y este es el gran problema que estamos enfrentando. La sociedad está cambiando, pero la pregunta es, ¿debe la iglesia sujetarse a los cambios de los tiempos, a los cambios que la sociedad está sufriendo? Pues déjeme decirle que hoy los creyentes también viven sin restricciones, ni morales, ni espirituales. Antes decíamos, pero bueno, está bien, la ley no dice nada, pero eso no es moral. Ahora no es ni legal ni moral, ¿verdad? Porque vivimos sin restricciones, ni morales, ni espirituales. Por eso surge la pregunta, ¿debe la iglesia ajustarse a los cambios de los tiempos? ¿Cuál sería la respuesta? Bueno, la respuesta es en rotundo no. La iglesia no tiene por qué ajustarse a los cambios de los tiempos. Eso sería ajustarse al ritmo de este mundo. Y la palabra de Dios está en decir que la iglesia como tal es parte del reino de los cielos. Si la iglesia es parte del reino de los cielos, una institución divina que es parte del reino de los cielos, entonces la iglesia podríamos decir que es como una embajada del reino de los cielos aquí en la tierra. Eso es lo que es la iglesia. ¿Qué dice la palabra de Dios en el libro de 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 20? Nos dice el apóstol Pablo:
Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿A quién le está hablando el apóstol Pablo? Bueno, vaya a 1 Corintios capítulo 1, versículo 1. O a 2 Corintios capítulo 1, versículo 1 también. Pablo está hablando a la iglesia de los Corintios. Y le está diciendo a la iglesia de los Corintios, nosotros como creyentes, como iglesia, tenemos que reconciliarnos con Dios. Porque aparentemente estamos alejados de los pensamientos y los preceptos de Dios. Me parece escuchar lo que decía el profeta Isaías, o lo que decía Dios a través del profeta Isaías, que mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos, o mis caminos son más altos que sus caminos. Como que no coinciden, ¿verdad? Entonces dice el Señor a los Corintios que vivían una vida irrelevante, sin ningún tipo de restricción moral ni espiritual. Le dice, nosotros como creyentes, como iglesia, tenemos que reconciliarnos con Dios. La pregunta es ¿por qué? Bueno, aquí lo está diciendo en 2 Corintios, en el capítulo 5, en el versículo 20, porque somos, ¿qué cosa? Embajadores en el nombre de Cristo, porque nosotros somos representantes del reino de los cielos aquí en la tierra. En 2 Timoteo, en 1 Timoteo, en el capítulo 3, en el versículo 15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Qué dice el apóstol Pablo acerca de la iglesia? Bueno, que es la casa de Dios. Es la casa de Dios. Dice del Dios viviente. Pero de repente añade columna y baluarte de la verdad. No solo es la casa de Dios, pero dice que porta el baluarte. ¿Qué es un baluarte? Bueno, una bandera. Usted llega a la embajada de los Estados Unidos y afuera, ¿qué es lo que está? La bandera de los Estados Unidos. Bueno, usted llega a la embajada de México, ¿qué es lo que está en la embajada de México? La bandera de México. Y aquí estamos diciendo que la iglesia es parte del reino de los cielos. Algo así como una embajada aquí en la tierra. ¿Y quién porta el estandarte o el baluarte de Dios? Y es una columna en medio de la sociedad. Quizás aquí sea el momento de recordar que Dios, cuando instituyó, entre comillas, la sociedad, la instituyó sobre 4 bases, sobre 4 cimentaciones, sobre 4 columnas: el matrimonio, la familia, la iglesia y el Estado. Por eso dice aquí que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Eso es la iglesia. Por lo tanto, la iglesia no tiene por qué ajustarse a los tiempos de cambio de este mundo. ¿Por qué razón? Porque la iglesia es parte del reino de los cielos, es la embajada del reino de los cielos aquí en la tierra, y quien porta el estandarte de la verdad. Quien debe decirle al mundo cómo vivir y cómo no vivir. O como Dios quiere que vivamos, o como Dios no quiere que vivamos. Por lo tanto, los creyentes, así como la iglesia, debemos ajustarnos a lo dispuesto por Dios en su palabra, no al mundo y a sus preceptos. ¿Recuerda usted lo que dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, en el capítulo 12, en el versículo 2? Y yo estoy seguro que sí lo recuerda. Pero por si acaso, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que explicarlo? Está diciendo que no tenemos que conformarnos. Sí tenemos que renovarnos
como personas, como creyentes, como individuos, como ciudadanos. Tenemos que ser mejores. La única manera es siendo como Cristo. Pero está diciendo que no debemos conformarnos al sistema mundano, al sistema de este mundo. Dios que con claridad lo está diciendo. Está diciendo, no os conforméis. En el libro de Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 1 al 3, el apóstol Pablo igualmente nos dice, Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. No podemos olvidar, eso sería un gravísimo error. ¿Dónde estábamos cuando el Señor nos encontró? Pues Él dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Para qué? Para que siguiéramos en nuestros delitos y pecados, oliendo feo, haciendo feo. No. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Para eso nos salvó. Para estar bajo el zapato, el consejo y la dirección de Satanás, para hacer lo que no corresponde. Pues no, definitivamente no. Porque ahora en Cristo nosotros somos llamados no a identificarnos con los tiempos de cambio que está sufriendo esta sociedad, sino a marcar la diferencia viviendo vidas separadas casualmente del mundo. Y les recuerdo que en primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, en el versículo 1, el apóstol Pablo describe la voluntad de Dios para el creyente. ¿Cuál es la voluntad de Dios para el creyente? En primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Ya hemos definido la palabra santificación otras veces. Habla de separación. Dice que os apartéis de fornicación, de pecado, de lo que a Dios no le agrada, del camino de la tentación. Que vivamos vidas separadas, en pocas palabras. Esa es la voluntad de Dios. Recuerda, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces no nos salvó, para que siguiéramos en lo mismo. Nos salvó para marcar una diferencia, ¿verdad? De manera que si yo andaba en adulterio, pues ahora puedo ser un ejemplo al no andar en adulterio. Si yo consumía drogas, pues ahora voy a marcar la diferencia, porque ahora no voy a consumir drogas. A eso nos llamó el Señor, a marcar una diferencia. La música, a marcar una diferencia. La música, la manera de vestir, la manera de hablar, los principios a través de los cuales nos regimos. Éramos egoístas, ahora no vamos a ser egoístas, vamos a compartir lo que tenemos con los demás. De manera que la música, la manera de vestir, la manera de hablar, los principios de vida, las prácticas deben ser parte del pasado. Pablo lo dice con claridad en el libro de Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 17 al 18. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Ahora en Cristo no somos ajenos a Dios. Está diciendo, esto yo requiero, que ya no andéis como andabais antes. El Señor nos salvó, pero para marcar una diferencia. A mí me llama la atención, no es necesario que lo busque, pero aquí en el versículo 22 al 24 lo que dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre,
que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad y la verdad. ¿De qué está hablando? De dejar atrás la vida vieja, los viejos comportamientos, los viejos hábitos, las viejas maneras. Debe haber ahora una diferencia. Está hablando de cambiar lo viejo por lo nuevo. Quítese en la ropa vieja y póngase en la ropa nueva. Debemos vestirnos, Pablo dice en Gálatas, de Cristo. Debemos revestirnos del Señor Jesucristo. Si nos sujetamos a los cambios de los últimos tiempos, ¿cuál cambio? Renovación o transformación vamos a sufrir. Ni modo. Eso es como, ¿cuál es la expresión? Lo contrario a evolucionar sería involucionar, o sea, para atrás. En el capítulo 5 del libro de Efesios, en el versículo 7 y 11 leemos: no seáis pues partícipes con ellos, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Entonces, según los creyentes modernos, mire, esta es una expresión muy vieja, que yo recuerdo en los años 80, es que la iglesia moderna, el cristianismo moderno, era en los años 80, hace como 43 años. Imagínense 43 años después, entonces, ¿cómo llamamos al cristianismo? Cristianismo moderno, tecnológico, digital, galáctico, extramundo, no sé. No hay restricciones. Lo mismo nos da estar en un antro, en una discoteca, tomando licor, o abrir un espacio en la iglesia, en el sótano de la iglesia, en algún lugar en la iglesia, un lugar de fumado para los que fuman, o un lugar para consumir licor. La excusa al principio era, en lugares donde hacía mucho frío, bueno, entonces un traguito de ginebra, ¿verdad?, para entrar en calor. ¿Y el fuego del Espíritu dónde quedó? A esos son los cambios a los que estamos hablando. Hay un movimiento ahora que dice que en Cristo hay libertad. Y si alguien quiere fumar, que fume, es su decisión. Y si alguien quiere tomar, que tome, es su decisión. No es su decisión. La palabra de Dios dice que debemos regirnos por los preceptos de Dios, no por los preceptos del mundo. Pues ahora somos no solo hijos de Dios, sino somos súbditos del reino de Dios. Nos regimos, por lo tanto, por sus leyes, no por las nuestras. Mire, esto es lo que en la Sagrada Escritura se considera como introducir fuego extraño en la casa de Dios. ¿Recuerda? Los hijos de Moisés y Aarón, ¿verdad? No recuerdo si eran de Moisés o eran de Aarón. Bueno, Nadab y Abiú. El fuego que se usaba para encender las lámparas en el tabernáculo era fuego que había descendido del cielo sobre el altar del holocausto, y ahí se tomaba para encender todo lo demás. Pero Nadab y Abiú, tan responsables que eran, tomaron la iniciativa de traer fuego extraño. Ahí de una fogata, de alguien que había encendido por ahí un fogón, y de ahí trajeron el fuego. Dios les mató. No estoy tratando de decir con esto que si metemos fuego extraño en la iglesia, a la larga Dios nos va a matar, no sé. Yo lo que estoy diciendo es que eso equivaldría a introducir el mundo a la iglesia. Hay una diferencia entre la música que se toca y se canta hoy en día en la iglesia con la música del mundo. No, ninguna. ¿Qué dice Jeremías, capítulo 15, versículo 19? Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértase en ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Ya más claro no canta un gallo.
Nosotros no tenemos por qué sujetarnos a los cambios de los tiempos. ¿Qué dice Jeremías 15, 19? Que nosotros debemos sujetarnos al Señor Jesucristo. Nosotros debemos procurar ser como el Señor Jesucristo. Y ellos como nosotros. Ahí no había ningún problema. Nosotros debemos ser como Cristo y ellos como nosotros. No nosotros como ellos. No, nosotros no tenemos por qué sujetarnos a los cambios de los tiempos. Al menos esto era el precedente en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel en el libro de Levítico, en el capítulo 18, en el versículo 3, leemos. Levítico, capítulo 13, Levítico capítulo 18, versículo 3. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Una cosa es que usted en su vida vieja se tatuara, pero una cosa muy diferente es que usted llegue al Señor tatuado. Y otra, que después de haber llegado al Señor Jesucristo, usted se tatúe. Hoy es tan normal los aretitos en los varones, en las orejas, en la nariz, en las cejas o en cualquier otra parte del cuerpo. Dios nos ha llamado a nosotros a marcar una diferencia. Y ese era el precedente en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento las cosas no cambiaron. Le tengo que recordar lo que dice la palabra de Dios en 2 de Corintios, en el capítulo 6, en el versículo 14 en adelante. Usted recuerda lo que dice. Yo sé que sí. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. ¿Por qué hay que explicarlo? Yo no entiendo por qué hay que explicarlo. Si estos son los pasajes que no tenemos que explicar, solo tenemos que creerlos. Y apartaos, dice el Señor. El mismo precedente para cada creyente en el mundo entero hoy. Desgraciadamente las iglesias se rigen por medio de leyes y preceptos humanos, no reconociendo ni la autoridad ni la soberanía de Dios ni de su palabra. Por eso los creyentes de estas iglesias ya no se rigen por medio de principios cristianos o valores cristianos. Por eso en estas iglesias hay tanta relevancia, y a la larga por eso en el mundo entero. Con respecto a la espiritualidad hay tanta irrelevancia hacia Dios y a su palabra, porque nos hemos ajustado a los cambios de los tiempos. Por último, ¿qué dice Primera de Juan, capítulo 2? ¿Recomendación? ¿Ordenanza o mandamiento? Primera de Juan 2, 15 al 17. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Por la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de ¿qué? De fornicación. No, mi amigo, no, mi amiga. Perdónenme, pero nosotros no tenemos por qué ajustarnos a los cambios de los tiempos. Mi nombre es Carlos Corrales. Esta vez le digo, el Señor viene pronto. Que Dios la bendiga, o que Dios te bendiga y que la pases bien.